Vamos a hablar acerca del pronóstico del tiempo. El INAME indicó este martes que en horas de la tarde habría un aumento significativo de la nubosidad en la mayor parte del país, lo que generaría lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas. Las precipitaciones serán más intensas en la Gran Caracas, pero vamos a hablar desde el punto de vista de la prevención. Ya está con nosotros el primer teniente de bombero y además especialista en seguridad, Elio Pimentel. Elio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Marjorie, buenos días y gracias a ti por la invitación, como siempre, y por supuesto a esa gente que sintoniza VPI TV y Buenos Días por la mañana. Bueno, además de estar atento con el pronóstico del tiempo del INAME y tener a mano el paraguas, ¿qué podemos hacer de manera preventiva? Cuando nos dicen que se están acercando a Venezuela, creo que ya han pasado 4 ondas tropicales, se habían pronosticado 46, es decir, estamos en tiempo de lluvia. ¿Qué medidas podemos tomar en cuenta? Bueno, Marjorie, lo primordial es que entendamos que ya hoy en día es tarde. ¿A qué me refiero con que es tarde? Con que la preparación y la prevención de lluvias debe ser desde antes de la temporada de lluvias. No sé si a alguno le ha pasado, seguramente sí, que uno dice, tengo una gotera, la voy a reparar, la Sí. voy a reparar, voy a aprovechar la época de sequía. Nos llega la época de sequía y después vuelve la época de lluvia y seguimos con esa gotera. Este es un mensaje de gestión de riesgo, precisamente es como una analogía, porque quizás alguien diría, bueno, pero una gotera no es algo peligroso que me va a inundar mi casa. Pero es el mensaje de analogía de lo que tenemos que hacer desde ya, comenzar a identificar en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, cuáles son esas amenazas. Recordemos que las amenazas existen amenazas antrópicas, es decir, las atribuibles al humano, y amenazas naturales, de origen natural, como puede ser un sismo, lluvia, nieve, granizo, deslizamientos, etcétera. En el caso del tema que estamos conversando el día de hoy, de hecho podemos ver en imágenes caídas de árboles, deslizamientos, deslaves, derrumbes, inundaciones, cortocircuitos, electrocución. Es decir, fíjense todos los eventos que pueden generarse a raíz de las lluvias. Por eso, Marjorie, el llamado siempre es, vamos a identificar primero los peligros, vamos a ver qué vulnerabilidades tengo yo como casa, como sociedad, como empresa, como comunidad, y qué recursos tengo para trabajar precisamente en base en esas vulnerabilidades. Ver cómo puedo modificarlas, qué puedo hacer yo en mi casa, en mi hogar, en mi empresa, con mi comunidad, para prepararme, para evitar que el evento suceda. Es decir, para tratar de que no se me inunde la casa, de que no se me caiga la casa, ni nada por el estilo. Vamos a hablar acerca de todos los escenarios de peligro. Por ejemplo, en lo particular le tengo mucho miedo a las tormentas eléctricas. Hemos visto videos que se han hecho virales de cómo han impactado a personas, por ejemplo, cercanas a las playas. En el caso de Maracaibo cayeron también rayos en el centro comercial Montielco hace como 2 días. Hablemos de cuáles son los cuidados que se deben tener en consideración cuando está lloviendo con descargas eléctricas. Bueno, fíjate que una de las cosas que precisamente se ha diagnosticado o pronosticado para esta temporada son las famosas descargas eléctricas o las llamadas descargas atmosféricas, lo que nosotros conocemos coloquialmente como los rayos o los relámpagos. Si hay pronóstico de esto, si los evidenciamos que se están acercando a la zona donde estamos, una de las mejores recomendaciones, Marjorie, es mantenerse adentro de la casa, adentro del hogar, es el mejor sitio para estar resguardado. No estemos en la calle, evitemos correr, evitemos estar agarrando, tocando un poste, un árbol, estar debajo de un árbol o algún elemento, sobre todo metálico, como torres, postes, como el que vemos ahí en la imagen, que pudiera ser incluso un poste para una valla o para una información. Lo mejor es, como te digo, resguardarse adentro de la casa. Fíjate, si estamos en nuestro vehículo, estar adentro del vehículo es un espacio seguro, pero mantenernos adentro del vehículo. Si hay una tormenta eléctrica, vamos a evitar salir de él y nos podemos quedar simplemente ahí sentaditos sin ningún problema. O, como te digo, resguardarnos siempre en una zona bajo techo. Esta Es es, un digamos, que la mito mejor recomendación. el tema de los espejos, por ejemplo, que siempre dicen que en las habitaciones o cerca de la ventana no se debe tener espejos porque llaman a los relámpagos, a los rayos. Mira, tendría que documentarme al respecto. Primera vez que escucho eso, es posible que haya por ahí una información que esté rodando, pero suena más a mito que a realidad.
Y con respecto al agua, que los chamos aprovechan que si el charquito o los ríos que se hacen naturales cuando llueve bueno, para jugar allí. Bueno, es importantísimo tener en cuenta que debe haber supervisión de adultos. Yo entiendo, como tú dices, todos fuimos chamos y bueno, yo soy uno que nos encantaba en Oriente, allá en el pueblo de donde soy, en un tanque, en un charco, aprovechar para bañarse. En la ciudad hay que tener mucho cuidado porque hay estructuras que pueden representar un peligro, porque sean cauces canalizados y por donde el niño incluso pueda irse. De hecho, tenemos el caso quizás hace unos 3 años de un niño en los Altos Mirandinos que literalmente fue succionado por el colector de agua y bueno, lamentablemente su cuerpo apareció a los días al final del río Guaire, en la zona de Petare. Por eso es que es importantísimo evaluar, es decir, identificar esos peligros, Marjorie. Generalmente, bueno, yo sé que somos venezolanos y nos encanta precisamente disfrutar, salir, echar broma, pero lo primordial es ver qué condiciones hay, cuál es el estado de esa agua, es un agua que está limpia, es un agua que está sucia, hay algún peligro eléctrico, algún poste, algún cable que esté por ahí cerca, puede haber alguna corriente que se pueda llevar a alguien. De hecho, en lluvias recientes, que creo que fue el año pasado, no sé si recordarás un caso de un señor por el área de Macaracuay, el Encantado, por ahí, que se le fue la moto y el hombre se fue con moto y todo para abajo. Afortunadamente él pudo salvar su vida y hubo gente ahí que ayudó a rescatarlo. Pero evitemos sobre todo esas corrientes de agua que nos puedan arrastrar a nosotros, a nuestros vehículos, a nuestras motos, etcétera. Sí, también recuerdo el caso de una pareja que estaba en los llanos venezolanos y decidió atravesar un río y no sabían pues que podía subir de manera rápida el nivel del agua y bueno, también se los llevó. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables del país? ¿Qué debemos evitar en tiempo de lluvia? Bueno, precisamente fíjate que existen dos tipos de inundaciones. Cuando se habla de las inundaciones, en caso de los desastres y las emergencias, hay las llamadas inundaciones lentas, en el cual tú estás en tu casa y poco a poco empieza a subir el agua y generalmente tienes tiempo de recoger los enseres, de levantar tus cosas, de salirte. Pero existen inundaciones que pueden ser repentinas porque se fundique, porque había algún tipo de taponamiento en algún cauce y se desbordó o porque se rompió algún tipo de presa o represa. Tenemos que conocer nuestra zona, nuestra localidad, cuál es el comportamiento. Y no con esto les digo que seamos profetas del desastre, pero sí ser precavidos, conocer eso. Por ejemplo, todos recordamos que hace 1 año y medio aproximadamente hubo un caso en las tejerías que fue importantísimo en esta zona del Castaño, del Hotel Pipo, Sí. como hubo ahí ríadas, deslizamientos, árboles que se cayeron y esa memoria muchas veces es corta en cuanto a los eventos que pudieran parecer cíclicos o que pudieran parecer que tienen un retorno, pero muchas veces estos retornos hablamos de 50, 60 años y yo a lo mejor tengo 25 de edad y no tengo memoria de eso. Es importante conocer, hacerle caso a los abuelitos, a esa gente que dice, mira, cuando el río pasa por encima de tal piedra, ya es peligroso. Que hagamos nuestros pluviómetros caseros, Marjorie. En Internet hay muchísima información de eso, que tengamos como comunidad esos sistemas de alerta temprana en las quebradas, que tengamos es algo tan sencillo como en una pared o en una piedra, graduarla con unas alturas, es decir, pintar las diferentes alturas, pero para eso hay que identificar amenazas, organizarse como comunidad, identificar vulnerabilidades y precisamente trabajar sobre esas vulnerabilidades, sobre la resistencia y también sobre el llamado concepto de la resiliencia, de cómo yo puedo adaptarme a eso. De hecho, mucha gente piensa en los bomberos, en la protección civil, en la policía, pero a la hora de un desastre, olvídese de que ellos van a llegar rápidamente. Nosotros como comunidad tenemos que estar capacitados para generar nuestra propia electricidad, para potabilizar agua, para ver qué vamos a hacer con nuestros desechos. Todo eso tenemos que organizarlo, pero desde ya, no esperar que el evento nos llegue. Claro, y que no se dan abasto tampoco ante tantas emergencias, sobre todo cuando son al mismo tiempo. Elio, vamos a hablar de qué están haciendo las autoridades. He visto, por ejemplo, en Macarao, que están haciendo algunos trabajos porque con las lluvias, pues no solamente las inundaciones se producen por el nivel del agua, sino también por la cantidad de desechos sólidos y todo lo que tiene que ver con los árboles caídos producto de las precipitaciones.
Excelente. Bueno, el Estado está preparándose precisamente desde hace quizás unos 3 meses. He venido viendo organismos de seguridad ciudadana, alcaldías, gobernaciones, hablando y trabajando sobre el plan de lluvias 2024. Tú acabas de decir algo fundamental. Fíjate que, bueno, yo menciono estados centrales, gobernaciones, alcaldías, pero la gestión de riesgo tiene, para mí, tiene tres actores fundamentales. Ya hemos hablado un poco de lo que es la sociedad, la comunidad, es decir, tú como individuo, qué hace tu sociedad y tu comunidad para prepararse. Otro actor fundamental para mí es la empresa privada. La empresa privada está llamada a identificar esos peligros, a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, a todo eso. Pero las alcaldías tienen un factor fundamental desde el punto de vista de ordenamiento territorial, de urbanismo, de precisamente ese mantenimiento de las quebradas. En estos días leía que alguien decía, bueno, pero es que el Estado no tiene por qué recoger los enseres que la gente lanzó a las quebradas. Y es verdad, la gente no debería lanzar las quebradas, pero igual es una obligación de la alcaldía precisamente mantener esas quebradas limpias. Te puedo comentar que en algún momento la gente de la Protección Civil del municipio de Chacao tenían un sistema de alertas tempranas y un sistema de monitoreo y vigilancia de las quebradas a través de cámaras. No sé si esto esté activo, pero eso precisamente son acciones que las alcaldías pueden hacer y no solo pueden, deben hacer precisamente llamadas hacia la gestión de riesgo y esta accionar fundamental de las alcaldías como actores principales de la gestión del riesgo. Ahora, vamos a hablar acerca de cuánta agua se espera que caiga según los pronósticos de estas ondas tropicales, para poder entender las personas que están en zonas vulnerables lo que ocurre con el deslizamiento de la tierra. Cuando nos has explicado esto muchas veces, cuando ya no tiene como la capacidad de soporte y bueno, y empiezan a ceder. Bueno, de hecho, fíjate que el pronóstico de INAME del día de ayer era lluvias en la mañana, después en la tarde no había lluvia y luego en la noche sí. Una de las preocupaciones que en lo personal me da el tema de las lluvias de noche es que muchas veces no las estamos percibiendo porque estamos dormidos, evidentemente. Y muchas veces esa lluvia sostenida, es permanente, y pareciera no ser tan copiosa o tan fuerte, pero precisamente va saturando los suelos y va generando ese fenómeno de saturación que posiblemente pueda generar deslizamientos principalmente de tierra. Una de las cosas, Marjorie, que es importantísimo, es que nosotros como sociedad nos alfabeticemos, entendamos el tema de todo lo que es terminología, fraseología, de temas meteorológicos. En Venezuela no somos un país que estemos acostumbrados como sociedad a consumir información sobre pronósticos del tiempo. En otros países, la gente para salir de su casa ve el pronóstico del tiempo y sabe si se va a llevar o no se va a llevar un paraguas. Aquí no estamos acostumbrados a meternos en la página web del INAME, que es el organismo central en el caso venezolano, pero cualquier otra página, aplicación, tenemos que conocer cuál es la diferencia entre clima, condiciones atmosféricas, qué es una vaguada, qué es un ciclón, qué es un tsunami, qué son las lluvias, qué es el granizo, cómo responder ante cada uno de esos casos y sobre todo, como hemos venido mencionando, hacer verdadera gestión de riesgo, no esperar que el evento llegue. Hay zonas que por naturaleza cada vez que llegan las lluvias pues se inundan. Es como que no es noticia. Por ejemplo, en Maracaibo hay una zona que se llama Los Pescadores, que siempre se inunda, igual en Petare La Línea. Tú que tienes experiencia atendiendo emergencias, ¿qué deben hacer las personas que están allí, que no se van a trasladar porque no tienen un plan B, pero que bueno, les toca afrontar lo que significa un tiempo de lluvia? Bueno, precisamente una de las cosas fundamentales es entender que debemos tener ese plan A, ese plan B y ese plan C, incluso, como dije, en tiempos de paz, Marjorie, porque yo sé lo difícil que es y lo he visto, pues Sí. en 23 años de bomberos salirse de una casa, dejar tu hogar, dejar tus enseres, nadie quiere hacer eso, pero hay veces que hay que hacerlo. Y es mucho más fácil si tú estás preparado, si tienes tu maletica, si tienes tus documentos en un sobre impermeable, si los tienes escaneados, digitalizados en algún sistema de nube, de respaldo, de correo, y tienes incluso ese familiar a quien acudir en caso de, mira, voy a tener que salir de mi casa, voy a agarrar mis 4 cachachas más importantes y me voy para tu casa. Es importante que esa gente que vive en esas comunidades, como lo decía hace ratico, Marjorie, la gente lo sabe, la sapiencia popular es
vital, Sí. es acudir a ese abuelito que tiene toda la vida en la comunidad y vende en una bodeguita, a esa señora que tiene años trabajando, quizás planchando o cosiendo, pero es autóctona de esa comunidad y sabe, mire, mi hijo, cuando llueve mucho, aquella zona se inunde, no se meta para allá, hay que dar la vuelta por el otro lado. Y por supuesto, como hablamos, bueno, cómo engranar esa comunidad con las alcaldías. Lo importante, como hemos venido hablando, es desde ya hacer esa identificación y planificar, tomar esas acciones. Al terminar este programa, vea cuáles son sus zonas inundables, límpielas, identifique sus amenazas en su comunidad y tome su plan de acción desde ya. Se está haciendo una campaña informativa en Venezuela para preparar a la gente sobre qué debe hacer, números de emergencia. ¿Existe este tipo de planificación informativa en el país? Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, no específicamente el tema de lluvias, pero un ejemplo genial que podemos poner es el de Fumbisis y todo el trabajo que hacen con la información sísmica y sismológica. Yo creo que cada vez más las maestras y los maestros en las escuelas están ganados a difundir este tipo de informaciones, eh, a comunicar a los niños, a las niñas y adolescentes. Es importante que forme parte también de los procesos formativos en las universidades y es precisamente la academia, uno de los que está llamado a difundir esto. Pero hay muchas acciones, hay montones de alcaldías, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en el Vigía en noviembre del año pasado en una conferencia y fíjate qué interesante que la alcaldía tiene una oficina específica de gestión de riesgo. Mira, así sea una persona, sean 5 personas, tres, pero las alcaldías tienen que tener estas oficinas de gestión de riesgo. Y como te digo, cada vez más la academia, desde nivel inicial, lo que conocemos como preescolar, hasta las universidades, tienen que incluir en sus programas de formación eh, todo lo relacionado con la gestión de riesgo y en este caso, pues, en cuanto a lluvias, ¿no? Claro, ¿cómo funciona, Helio, el personal que atiende emergencias? ¿Hay capacidad en el país? ¿Cómo es el tiempo de respuesta? ¿Se ponen de guardia? Coméntanos un poco cómo es todo ese proceso. Bueno, el sistema de seguridad ciudadana y de emergencias en Venezuela, como todos sabemos, tenemos a los bomberos. Los bomberos son los respondedores de las emergencias, lo que llamamos administración de emergencia y lo que comúnmente se conoce como organismos de primera respuesta, policía, bomberos, Ok. etcétera. En caso de haber desastres, entra lo que se llama el sistema de protección civil que administra esos desastres. Esto evidentemente tiene que ser de una manera coordinada, engranada, y fíjate que pareciera, algunos pudieran decir, no, que Vargas no dejó aprendizaje, no dejó avance, pero Venezuela, después de la tragedia de Vargas, hoy en día La Guaira, mira, hay muchas cosas que pueden incluso estar relacionadas, como lo es la ley de riesgo socionatural y tecnológico, que fue promulgada después de ese evento, como lo es la ley orgánica de bomberos, que es del año 2015, la carrera de licenciatura en administración de desastres, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Es decir, en Venezuela se ha avanzado muchísimo en cuanto a la preparación, la formación, la profesionalización del respondedor de emergencias y desastres. Falta, siempre en cualquier país va a hacer falta y siempre hay que seguirse preparando, siempre hay que seguir creciendo y por eso precisamente yo soy uno de los que trato de formarme en el exterior, de traer nuevas informaciones y de difundirlas entre los colegas en Venezuela y seguirnos preparando y capacitando. Helio, ¿puede volver a ocurrir en Venezuela una tragedia como la de Vargas? Bueno, definitivamente, como te hablaba, aunque hay diferentes teorías sobre permíteme inventar este término, sobre la ciclicidad, sobre si los eventos pueden ser cíclicos o no. Eh, una de las cosas fundamentales de entender es que la cantidad de lluvia puede volver a ocurrir, así como los sismos pueden volver a ocurrir. Podemos volver a tener un terremoto como el de Cariaco o como el del 67, el famoso terremoto de Caracas. Lo que no debería volver a ocurrir es que la devastación sea tanta. Incluso, fíjate lo que estábamos hablando del caso de Vargas. En Vargas, muchos cauces fueron canalizados, se generaron unos muros de contención, es decir, el país está más preparado, debería tener menos vulnerabilidad y debería tener más capacidad y más resiliencia.
pero este tipo de eventos definitivamente se pueden repetir. Para las personas que les toma la lluvia en el vehículo, ¿qué hacer? Excelente pregunta. Lo primero es reducir la velocidad y aumentar la precaución. Entender que, bueno, si estamos apurados, como decimos nosotros cuando damos los cursos de seguridad vial y manejo defensivo, Marjorie, la mejor forma de evitar un accidente y de hacer manejo preventivo es salir temprano. Si usted va tarde, va a querer irse llevando a la gente por el medio, va a andar tocando corneta, va a andar desesperado. Salga temprano. Recuerda que en estos días aumenta el tráfico, aumentan las condiciones de tranca, por decirlo de alguna manera. Entonces usted tiene que salir más temprano. Disminuya su velocidad y aumente la precaución. Es importante. Mira, Marjorie, un par de limpiaparabrisas cuesta menos de $10. Entonces no tenemos excusa para no cambiar nuestros limpiaparabrisas, tener nuestro vehículo en óptimas condiciones, la importancia de los cauchos, de los neumáticos. Y una de las cosas fundamentales en el manejo defensivo cuando está lloviendo es evitar el llamado hidroplaning o el hidroplaneo. Es decir, disminuir la velocidad, evitar frenadas bruscas, aceleradas bruscas y sobre todo, seguramente te has dado cuenta que a veces en las autopistas, en algunas carreteras, incluso en las calles, hay como unos charquitos, unos baches o puede haber esa acumulación de agua. Antes de llegar a ese charquito, reduzca su velocidad y cuando entra, un poquito antes de entrar, acelere. Durante el trayecto por el charco hay que estar acelerando y mantener una velocidad constante. Importantísimo evitar frenadas bruscas, mantener una buena separación del vehículo que estoy siguiendo. De hecho, en condiciones normales se habla de que uno debe tener 3 segundos de separación entre el vehículo que estoy siguiendo. Cuando hay lluvia, eso debe aumentar. Cuando es de noche y está lloviendo, más todavía. Entonces, el llamado es ese, simplemente ser precavido en la conducción. Y más que todo, pues tener el teléfono bastante lejos y estar enfocados en el camino, porque hay muchos elementos distractores y con la lluvia cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, claro, definitivamente manejar y yo que soy una persona que me apasiona manejar y viajar por mi país, eh, conlleva a solo eso, a manejar, a dedicarse a manejar. No estar viendo el teléfono celular, no estar mirando para los lados. Si usted vio algo que le llamó la atención, pues deténgase, regrese, vuelva a pasar por ahí, pero y evitemos distracciones, sobre todo estar viendo el teléfono celular. Que muchos estudios lo equiparan con estar manejando bajo efectos de algún tipo de sustancia, el operar el teléfono, sobre todo andar mensajeando, pero incluso fíjate que muchas personas dicen, bueno, pero yo puedo hablar por teléfono, yo puedo utilizar manos libres. La distracción de hablar por teléfono igual es equivalente a haber consumido algún tipo de sustancia. De hecho, la gente dice, bueno, pero es equivalente a hablar con un compañero en el vehículo. Pues resulta que no, porque el compañero en el vehículo está viendo al igual que usted. Y cuando hay una condición peligrosa, se queda callado, hace silencio, te alerta, te ayuda. En cambio, si tú tienes tu concentración en alguien que te está hablando a través de un dispositivo celular, aunque sea a través de un manos libres, esa persona no está viendo nada. Y esa distracción es importante y por supuesto que causa muchos accidentes de tránsito o hechos viales, como lo conocen algunos. Sí, incluso la PNL dice que cuando tú estás manejando estás como en una especie de trance, entonces es importante mantener todo el enfoque y la concentración en lo que estás haciendo. Tú que tienes experiencia como bombero y también como ciudadano que recorre el país, ¿cuáles son los accidentes más repetitivos, más comunes asociados con las lluvias? Bueno, definitivamente, como te mencionaba, el impacto de la colisión por ir muy cercano al vehículo que va delante mío. Los motorizados, definitivamente los Sí. motorizados deben tomar acción y ellos más que todos, pues, extrema precaución. Precisamente hace quizás un par de años en la principal de Mari Pérez, aquí en Caracas, que es una bajada pronunciada, yo estaba estacionado esperando mi cambio de semáforo, estaba el piso mojado por la lluvia y un motorizado derrapó y bueno, prácticamente se estacionó debajo de mi carro. Y yo le decía al chamo, oye, pero no tuviste precaución. Y me dice, yo venía despacio. Y le digo, no, venías más rápido de lo despacio que has debido ir, porque una moto en una bajada de una pendiente pronunciada, con que usted medio pise el freno, se va a ir de largo y va a derrapar.
y lo he visto que derrapan, sueltan el freno y vuelven a tomar el control. Entonces, precisamente ese motorizado usa la velocidad si tu moto es sincrónica. Para reducir, pisa el freno o usa el freno con mucha precaución, ve muy despacio, ten extrema precaución en esas tapas metálicas que son lisas, en las alcantarillas, incluso la pintura, Marjorie, del pavimento, de este rayado peatonal. Esas superficies lisas son, representan riesgo. De hecho, yo también ando en moto y una de las, toco madera, como dicen por ahí, las pocas veces que me he caído en la moto fue precisamente porque en el espacio que hay entre el pavimento y la acera había una acumulación de hojas que estaban, digamos que ya en proceso de descomposición y había como una especie de fango. Entonces esto también estaba asociado a la lluvia. Tenemos que tener precaución con todo ese tipo de situaciones. Elio, gracias por estar con nosotros y por explicar todo de manera tan didacta para nuestra audiencia. Feliz día y seguiremos, por supuesto, monitoreando lo que ocurre en Venezuela con esta época de lluvia. Gracias a ti por la invitación y recuerden que estamos disponibles a través de nuestras redes sociales como @Epsica, donde los podemos precisamente asesorar, apoyar, dar cursos incluso gratuitos para comunidades, juntas de vecinos, etcétera. @Epsica. Feliz día. Gracias, Edgar. Feliz día. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Estuvimos hoy conversando con Elio Pimentel del Cuerpo de Bomberos, compartiendo con nosotros todas estas recomendaciones.